En el día de hoy y en concreto nos encontramos con nuestro colaborador de lujo, un colaborador excepcional, Daniel Lacalle, que ya lo tenemos por aquí detrás de las pantallas. Así que vamos a empezar, primero de todo, dando la bienvenida a Daniel Lacalle a este campo y tablero. Buenos días, Muy Daniel. buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto estar con vosotros. El gusto es nuestro, Daniel. Mira, Daniel, antes de hacer la primera pregunta, déjame, si me permites, poner en contexto de lo que vamos a hablar hoy. Estamos en directo en el día de hoy, el 1 de abril, y quería empezar por uno de los temas que creo que es en estos momentos portada, no solo en periódicos, que cada vez tienen menos repercusión y televisiones, sino también, sobre todo, en redes sociales y en gente como tú, que está al otro lado de canales que somos privados y personales, donde tienen una voz, vamos a decir, más limpia y llana. Y en el día de hoy quería introducir, Daniel, si me permites, una cosa que ha llamado la administración Trump, mañana es el día, ojo, a la frase que le han puesto, el día de la liberación. Sí. Vaya nombre que le han puesto. Así lo ha bautizado Donald Trump y es el 2 de abril, mañana, cuando entra en vigor esta nueva oleada de aranceles, entre comillas, recíprocos, en una plena escalada de política, lo que decía Donald Trump cuando estuvo en las elecciones, el American First, ¿no? Para ponernos un poquito en contexto, que no haya seguido de cerca todo ello, ¿no? En Estados Unidos, el secretario de Estado, Scott Bessent, se refirió el pasado 18 de marzo, hace unos días, en una entrevista que hizo en Fox Business, en una televisión, en un canal de Estados Unidos, a un grupo de naciones se refería y las denominó como los 15 sucios, Thirsty Fifth, decía. Besen hace referencia o hacía referencia al 15% de los países que representan la mayor parte del volumen comercial en Estados Unidos, pero que imponen, según ellos, según Estados Unidos, aranceles y otras barreras no arancelarias, pero que son aranceles en el fondo, a productos estadounidenses cuando ellos exportan. Es lo que ha catalogado la Casa Blanca como una imposición de aranceles proporcionados y justos. O sea, sobre el papel y sin leer entre líneas podría parecer algo justo. Tú me impones unos aranceles, yo te impongo los mismos, pero en economía y en relaciones internacionales 2 más 2 no siempre suman 5. Y también he de decir que usar la terminología los 15 sucios es de una forma agresiva y un poco con desprecio, vamos a decir, que están catalogando estos supuestos 15 países, que aunque no lo dejo bien claro en su momento, está claro que ahí está la Unión Europea, Inglaterra, China, México, Canadá y entre otros. En cualquier caso, por la parte que nos toca, a partir de mañana, el 2 de abril, el sector agrario y ganadero español, con su aceite, sus vinos, los mexicanos con sus coches, es decir, todos los que exportamos productos a Estados Unidos, sean agrarios o no, se van a ver afectados de la noche al día, con el día de la gran liberación, con un arancel que en un principio decía entre un 10 y un 20%, porque puede llegar hasta el 25%. Entonces, antes de empezar con esto, te voy a preguntar, Daniel, ¿qué opinas de todo este desbarajuste? A ver, tiene razón la administración Trump en que en los últimos 15 años en particular, muchos países han ido creando barreras arancelarias y no arancelarias contra las empresas norteamericanas y a la vez exportando más que nunca a Estados Unidos. Sí. Tiene razón el secretario de Estado del Tesoro al hablar de 15 países en particular o 15 zonas económicas, porque incluye a la Unión Europea, que impone enormes barreras proteccionistas dentro y que después reduce sus desequilibrios monetarios a través de un gigantesco superávit comercial con Estados Unidos. Sí. ¿Es la mejor manera de negociar esa situación de injusticia, poner una enorme batería de aranceles? Pues no es probablemente la mejor, porque lo que ocurre es que lo que estamos viviendo cualquiera de los ciudadanos de España, todos los agricultores y ganaderos y todos los industriales de España saben que las mayores trabas al comercio y las mayores trabas y barreras a las empresas las pone la propia Unión Europea. El problema es que cuando se lanza una batería de aranceles como los que está lanzando la administración Trump y diciendo con ello que, pues, The Dirty 15, ¿no? Eso es por una película, por otro lado, ¿no? Aquí se le llamaba Los 12 del patíbulo, a esa película, The Dirty Dozen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo estamos viviendo nosotros. Nosotros en todos los medios de comunicación no escuchamos
Los aranceles de la Unión Europea llevan a la administración Trump a poner barreras comerciales. No, lo que estamos escuchando es que estamos siendo atacados por Estados Unidos. Entonces, se utiliza esa respuesta arancelaria por parte de Estados Unidos como una excusa no solamente para mantener, sino para aumentar los aranceles y barreras no arancelarias de la propia Unión Europea, de China y, por supuesto, de otros países, ¿no? Yo, por lo que tengo entendido, se dice que tenemos como un déficit comercial, pero yo no estoy tan seguro que tengamos un déficit tan comercial, porque a mí me da la sensación, Mm. por lo que vemos, que es al revés. O sea, la Unión Europea tiene un gran superávit comercial con Estados Unidos. O sea, realmente No, es. gigantesco, eso es indebatible, como bien dices tú. La Unión Europea vende muchísimo más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos exporta a la Unión Europea. De hecho, la balanza comercial positiva de la Unión Europea ha aumentado, se ha duplicado en los últimos 14 años aproximadamente a 155.000 millones de euros. Por lo tanto, efectivamente, tienes tu razón. Ujú. Claro, la Unión Europea impone aranceles, como decías tú al principio, impone muchos aranceles o muchas barreras no Mm. arancelarias, y también lo vemos con las materias primas en España, que a veces no te dicen, no te voy a poner un arancel, pero te voy a obligar en origen a hacer cierta reglamentación que es la europea para que me importe. En el fondo es una forma de arancel eso. Claro. Eh, es una manera de hacerlo, la Unión Europea. Entonces, ¿pero qué hay detrás? O sea, ¿por qué después de tanto tiempo ahora Donald Trump y la Casa Blanca deciden hacer este cambio? Cuando llevamos tantos años con esta situación, ¿por qué ahora lo deciden? Bueno, llevamos muchos años, pero es cierto que particularmente en los últimos cuatro ha sido, te diría que se podría incluso utilizar la palabra que obsceno, ¿no? El déficit comercial de Estados Unidos en el año 2020 eran 40.000 millones de dólares, ¿vale? Que era perfectamente asumible. Es decir, y ahora llega ya a prácticamente los 120.000. Entonces, eso es importante a nivel global porque Estados Unidos no tiene que tener superávit comercial ni superávit fiscal, ¿no? El déficit comercial que tiene Estados Unidos es parte de la razón por la que es la moneda de reserva del mundo. Está, digamos que, financiando al resto del mundo. Pero claro, hay una línea muy delgada entre lo que es tener un déficit comercial que mantiene al dólar como moneda de reserva del mundo con tener un déficit comercial que pone al dólar en riesgo como moneda de reserva del mundo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que ha ocurrido en los últimos 4 años en particular es que la utilización del arma proteccionista por parte de la Unión Europea, de China, de India, de Brasil, etcétera. Fíjate qué curioso. Los países que tienen mayores barreras al comercio del mundo son los que se han juntado bajo los BRICS. Tú y yo hemos hablado en varios foros sobre los BRICS y la supuesta amenaza contra Estados Unidos, etcétera. Es decir, son países que han puesto gigantescas barreras comerciales a los productos norteamericanos y a la vez exportan más que nunca a Estados Unidos y además utilizan la enorme entrada de dólares en sus economías para financiar proyectos que pongan en peligro a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha hecho el cambio que tú comentabas. Vale. Hay uno de los temas que yo, igual por desconocimiento, pero Mm. claro, es que cuando si Estados Unidos impone aranceles, por ejemplo, al aceite español, Mm. claro, el mercado estadounidense, es decir, el ciudadano, el consumidor es de Estados Unidos, claro, al final consume aceite español, o sea, le va a salir más caro. ¿Eso no va a perjudicar a la inflación en Estados Unidos y el problema que tiene con los tipos de interés, que los tienen, igual los tienen que subir? Bien, la idea de que los aranceles suben los precios en el país que los pone es teóricamente, de hecho tengo aquí un libro en el que he participado, en el que se habla de la diferencia entre la teoría y la práctica, se llama Comercio Libre, en el siglo XXI, ¿no? Y una de las cosas que explicamos es esa, ¿no? Efectivamente, la lógica te diría, si le pones un coste adicional al aceite español,
eso va a suponer mayores precios del aceite para los norteamericanos. Sin embargo, la situación no funciona de esa manera. Cuando entiendes que Estados Unidos genera ese gigantesco superávit a otros, es decir, tiene déficit Estados Unidos, superávit otros, resulta que, por ejemplo, pues ya lo vivimos en el año 2016, los aranceles al aceite español no suponen mayores precios para los norteamericanos por una sencilla razón, porque como los productores o venden a Estados Unidos o no le venden a ningún sitio, entonces tienen que absorber el impacto de esos aranceles. Lo hemos visto, por ejemplo, con un ejemplo muy gráfico. Walmart es el mayor comprador de productos de China del mundo, ¿no? Y Walmart le ha dicho a los suministradores chinos que no va a aceptar subidas de precios por los aranceles. Claro, los suministradores chinos dicen, bueno, a ver a quién le vendemos. Ese es el tema. El tema es que la doble, lo que ha encontrado la administración Trump y también la anterior, no lo olvidemos porque Biden mantuvo todos los aranceles, ¿eh? Y también lo hizo Obama. Antes lo mantuvo todos los aranceles de Bush y de hecho los aumentó. Es decir, lo que se han dado cuenta es que muchas economías tienen un doble talón de Aquiles. Por un lado, esas economías necesitan exportar mucho más a Estados Unidos para mantener sus monedas domésticas, el euro, el yuan, etcétera, relativamente estables. Es decir, necesitan traer dólares. Número dos, esos países tienen un enorme exceso de capacidad que si no le venden al mercado más grande y más rico del mundo, que es Estados Unidos, no tienen dónde dejar ese exceso de producción. Entonces, por eso, adicionalmente al poder de compra que tienen los distribuidores norteamericanos, Walmart, Costco, etcétera, esas empresas compran cantidades tan grandes, y lo entiende cualquier productor europeo, que pueden ponerle la presión a sus suministradores. Pero son todos esos factores, ¿no? Por supuesto que a lo mejor el precio del aceite de oliva sube, pero claro, los norteamericanos utilizan el aceite de oliva como un lujo. Los norteamericanos, cuando vas a Walmart o cuando vas a Walgreens o a cualquiera, o a cualquiera de estas grandes cadenas, el aceite de oliva se vende en botellitas así chiquititas. Ujú. Que cuando van a tomarse una ensalada muy, muy, muy buena con productos de extremada exquisitez, ¿sabes? Entonces ponen un poco de aceite de oliva. Pero en el día a día, ¿qué es lo que se utiliza? En el día a día se utiliza mantequilla o aceite de girasol. Entonces, yo Ujú. creo que también eso lo tenemos que entender. No es tan sencillo pensar que vas a poder transferir al consumidor final, cuando es un consumidor con tanto poder de mercado, los aranceles. Ya por hacértelo súper fácil, si los aranceles subiesen los precios, en China tendrían hiperinflación. Es Ujú. uno de los países con mayor nivel de trabas arancelarias y no arancelarias, y sin embargo tiene una inflación mucho más baja que la de Europa. Ujú. Es decir, aquí se considera que China aboga por no poner aranceles, Ya, pero al final es la peor economía. Pero es decir, al final son los que más aranceles tienen y los que más no son aranceles, eso sino es. barreras de entrada en su economía. Eso es. El otro día me sorprendía mucho a la gente de mis redes sociales, a mis seguidores, cuando puse una lista de los países con mayores barreras al comercio. Fíjate qué curioso. India, Rusia, Indonesia, Sudáfrica, Brasil, China. ¿Quiénes son estos? Los BRICS, ¿no? Luego Ujú. está la Unión Europea. La Unión Europea dice que tiene un mercado muy libre, pero no es cierto. Hay toda una serie de barreras que funcionan literalmente como o peor que aranceles. No lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional y lo reflejaba recientemente el propio Mario Draghi, que no es sospechoso de ser antieuropeo, ni yo tampoco, obviamente, pero bueno, para que demostrar que son datos que empiezan a hacerse públicos. ¿Por qué? Porque durante años hemos tenido una administración en Estados Unidos que no esperaba
que se generase un déficit comercial en su país tan gigantesco. Y por lo tanto, pues claro, piénsalo por otro lado, si es que no tiene ningún sentido. ¿Por cómo puede tener Estados Unidos un déficit comercial de 155.000 millones de dólares anuales con la Unión Europea, cuando en la Unión Europea los costes laborales, los costes regulatorios, los impuestos y las trabas medioambientales son muchísimo mayores? Es decir, que para el mismo producto, producirlo en la Unión Europea es mucho más caro y resulta que exporta mucho más allí. ¿Qué está pasando? Pasan dos cosas. Por un lado, tienes imposibilitada la exportación de productos estadounidenses vía todo tipo de trabas, etcétera. Y por el otro lado, claro, en el momento en el que de salida esos productos se les quita el IVA, se les quita toda una cantidad de impuestos, etcétera, obviamente reciben una subvención a la salida y una barrera a la entrada. Ujú. O sea, en definitiva, si entiendo bien, no sé cómo decirlo, que no soy muy mal aquí en directo, pero estamos un poco jodidos en Europa, ¿no? Porque, claro, Estamos tenemos, o sea, fastidiados. tenemos las de perder, tenemos las de perder Tenemos, aquí. hombre, tenemos los de perder sobre todo porque, claro, cuando me decían el otro día, la Unión Europea va a responder con aranceles a Estados Unidos. Y digo, bueno, ¿y qué va a hacer? Claro, Sí. sí, Como le sí, pongamos, sí, como le pongamos aranceles al gas y al petróleo que nos importan, eso sí que lo tenemos que importar y estamos obligados, claro. porque a Rusia no le compramos. Pero la otra, el adicional es, y le vas a poner aranceles, vale, pero si es que te has cargado el equilibrio. Entonces, la respuesta de la Unión Europea se podría dar si la balanza comercial entre las dos áreas, Estados Unidos y la Unión Europea, estuviese más o menos equilibrada. Pero Mm. cuando la Unión Europea, exporta 155.000 millones y más de 155.000 millones y lo que exporta Estados Unidos es muy pequeño, pues resulta que si tú dices voy a responder poniendo aranceles a esta pequeñísima cantidad de exportaciones, Estados Unidos, esos productores de Estados Unidos, para empezar, van a hacer dos cosas. Uno, dicen, bueno, pues yo los vendo en mi país, que es el mercado más grande y más rico del mundo, y además es tan pequeño que no me merece la pena. Por ejemplo, lo entenderás perfectamente y la gente que nos está viendo con lo que han hecho hace poco. La Unión Europea dijo, vamos a responder a los aranceles al acero y al aluminio con aranceles al bourbon y a los pantalones vaqueros. Y a las Harry Davidson también. Y a las Las Harry Harley Davidson. Davidson. Número de Harley Davidson que se venden en Europa, Sí, irrelevante. sí, Número sí. de Harley Davidson que se venden en Estados Unidos, como tú bien sabes, que eres un experto también en la cultura popular de Estados Unidos, sabes que para comprar una Harley Davidson en Estados Unidos hay fila de espera. ¿M? Entonces, me está diciendo que le va a poner usted un arancel a eso, y a mí qué me importa. Al Mm. Bourbon, con todos mis respetos, ¿quién bebe Bourbon en Europa? O sea, Sí. hemos entrado en un exceso tan grande de ese desequilibrio comercial con Estados Unidos que no tenemos capacidad de responder, ¿sabes? Y una pregunta aquí. Aquí, ¿quién tiene las de... Bueno, entiendo que... Imagino que sabrás quién tiene las de ganar. Pero Mm, aquí China, ¿qué papel juega en este? Porque claro, China está en medio. Es no digo claro. que es el invitado de piedra, pero es un invitado ahí que igual puede sacar provecho de estas disputas Sí, entre yo Estados creo Unidos y que, Europa, ¿no? hombre, claro, China se ha presentado ante el mundo y ante Europa, y cualquier ciudadano que nos esté viendo ahora mismo probablemente haya escuchado la cantinela de que China va a ser el socio preferente de la Unión Europea ante el proteccionismo de Trump, que es una broma, porque China es uno de los países más proteccionistas del mundo y mucho más proteccionistas que Estados Unidos, incluso después de lo que se apruebe el día 2. Pero también, claro, China tiene aquí una posición en la que se presenta como el bueno, sigue manteniendo sus barreras comerciales y probablemente salga ganando porque además, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido cuando hemos escuchado que Costco, que Walmart, que las grandes cadenas norteamericanas le han dicho a sus suministradores chinos que no pueden subir los precios y que tienen que absorber los aranceles?
según los datos que salían el otro día en Fox News, el 97% de los suministradores han dicho que no se preocupen, que absorben los aranceles. En China, si es por bajar el precio, lo bajan. Eso lo sabemos Ujú, todos los españoles y todas las empresas que compiten con ellos. ujú. Y además, vamos a decir, a los BRICS o el gobierno chino en este caso, claro, cuando pasó lo de la guerra, cuando empezó la guerra de Ucrania y todos los países europeos, Estados Unidos, dijeron, vamos a quitar a Rusia del sistema SWIFT, que es el Claro, sistema para poder hacer transferencias internacionales. Pues eso no ha afectado, vamos, no les ha afectado en nada a los rusos. claro, Es decir, los BRICS están montando un sistema en paralelo. Va a ser muy eso es. difícil sustituir al dólar, va a ser muy difícil sustituirlo, pero eso no quita que ellos han podido, o sea, han Claro. podido sobrepasar este problema, y no solo eso, sino que además quien está acumulando, o entiendo yo, de otras entrevistas que hemos tenido, quien está acumulando mucho dólar precisamente Mm, es el gobierno chino, eso es. precisamente. Mucho dólar y mucho oro. Entonces aquí, digamos que la propuesta de aranceles de Estados Unidos puede generar una enorme cantidad de ingresos a Estados Unidos y que en eso gane Estados Unidos. Vale. Pero Una, por ¿Mm? supuesto, tiene en riesgo el hecho de que puede reducir significativamente el comercio, en la inversión y el crecimiento económico. Eso desde luego. ¿Mm? Crecimiento ¿Mm? económico del mundo. Y obviamente eso es importante. Desde ¿Mm? el punto de vista de China, es interesante, ¿no? Porque China lo que está pasando es que cada vez que sale una tensión entre países y Estados Unidos, China levanta el dedo y dice, oiga, que yo puedo llegar a acuerdos de una manera distinta a la que históricamente se han llegado a acuerdos en el mundo. Y lo estabas comentando tú muy bien, como pues los acuerdos entre China y Rusia y el resto de los BRICS, entre India y etcétera, pues lo que han llevado es a que las sanciones contra Rusia hayan tenido un impacto muy, muy, muy limitado y desde luego no hayan tenido un impacto en cuanto a la situación de la guerra. Es decir, China está presentándose ante el mundo que no quiere negociar con Estados Unidos o que no quiera entrar en este proceso negociador como, digamos, el segundo financiador de primer recurso. Y se está dividiendo el mundo en dos, ¿no? Los que están alrededor de Estados Unidos, el sistema SWIFT, el sistema dólar, etcétera, etcétera, y los que están alrededor de China. Los que están alrededor de China tienen un talón de Aquiles, que es que el yuan no es la moneda de reserva del mundo, y por eso China está aumentando posiciones en dólares y posiciones en oro en particular. Y los que están en el lado de Estados Unidos tienen un talón de Aquiles, que es que o Estados Unidos reduce su déficit comercial y su déficit fiscal, o puede haber un problema de deuda a corto plazo. ¿Mm? Mira, hablabas que las sanciones que hemos impuesto, la Unión Europea sobre todo, a Rusia, ha tenido un efecto muy limitado en Rusia, Sí. pero con quien ha tenido un efecto no limitado, son efectos importantes, precisamente con Europa. Es decir, hemos decir que es un poco sanciones boomerang, ¿no? Lanzamos las sanciones y los primeros afectados somos nosotros, con los fertilizantes y con todo lo que ha supuesto de comprar a terceros países un gas y un petróleo mucho más caro de lo que nos suministraban antes. Totalmente, claro. Uno de los problemas, claro, cuando se entra en una guerra de sanciones, que es lo mismo que una guerra comercial o una guerra arancelaria. Es lo mismo, en realidad, si lo piensas. Ponerle sanciones a uno y ponerle aranceles es muy parecido y tiene efectos muy parecidos. Pero cuando se hace y no se hace desde una posición de fortaleza, o sea, Estados Unidos, ¿qué es lo que dice? Te voy a poner aranceles porque tú tienes un gigantesco superávit comercial conmigo y yo no tengo nada que perder, ¿vale? O por lo menos creo que no tengo nada que perder, ¿vale? Esa es su forma de pensar. La Unión Europea le puso unas sanciones a Rusia teniendo todo que perder. Porque claro, la Unión Europea había eliminado las nucleares en Alemania, se había llevado a cabo una política energética que hacía mucho más dependiente del gas ruso y del carbón en periodos de volatilidad, etcétera. Entonces, claro, la Unión Europea, el problema es que tomó sanciones muy agresivas contra Rusia sin tener los ases en la manga,
que debería haber tenido o que debería haber analizado de cara a poder, digamos, imponerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú lo has dicho, se han convertido en sanciones boomerang. Has puesto sanciones a Rusia, Rusia no ha sufrido, o por lo menos no ha sufrido tanto como ellos pensaban, y los que sí han sufrido de manera muy importante han sido Alemania y los países más dependientes de ese gas ruso. Que lo único que hacemos es endeudarnos, endeudarnos y endeudarnos. Eso Lo que es, estamos haciendo. afortunadamente, es un hecho. Eso es un Afortunadamente es así. dato. Sí. Claro, también lo que es la Unión Europea, o entiendo yo, no es realmente un país como Estados Unidos. Es Ujú. decir, es un conjunto de países que además, en general, y suele ser bastante general, no suele estar ni alineados Mm, con la misma política ni las mismas ideas. mm, Entonces, claro, aquí, por lo que yo he podido leer un poquito, y por eso ahora está nuestro presidente, Pedro Sánchez, está un poco ahí en el punto de vista de la Unión Europea. Claro, China lo que está haciendo, o lo he entendido yo, va a ir a negociar, no va a ir a negociar con la Europea, también va a negociar con la Europea, pero va a ir uno por uno a los eso es, países claro. al que vea más débil y diga, mira, vamos a hacer un acuerdo, si llegas a un acuerdo conmigo, te voy a beneficiar en comparación con tus compañeros, ¿no? Claro, es como el famoso, ese momento de la película El Padrino, le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar, ¿verdad? Entonces, Eso. ¿qué es lo que pasa? Pues que tanto China como Estados Unidos, o sea, el presidente Trump mira la Unión Europea y dice, a mí, con todos mis respetos, obviamente, me refiero a que estoy parafraseando lo que podrá él pensar. Lo que diga von der Leyen me da igual. Yo voy a negociar directamente con Macron, voy a negociar directamente con Menz, voy a negociar directamente con Meloni. Poco más, porque no le interesan otros países. De hecho, no le Mm, interesa ni Francia. mm, Negociará con Italia, negociará con Holanda, con Irlanda y con Alemania. Punto. Y China hace algo muy parecido, que es ver, este es un grupo que se presenta como unificado, pero que no está unificado en nada. Yo voy a ir poco a poco, uno detrás de otro, cada uno por su flanco débil, y voy a intentar sacar la parte que sea más beneficiosa para China. Legítimas ambas posiciones. Ahora, el problema de la Unión Europea no es, bueno, es que si tuviésemos un solo gobierno, no. El problema de la Unión Europea no es si tuviésemos un solo gobierno. El problema de la Unión Europea es que las personas que están a cargo del liderazgo no quieren liderar. Esto es muy importante, porque la Unión Europea ha sido diversa siempre, pero sí ha tenido épocas en las que ha tenido una posición de liderazgo incuestionable cuando era pues Alemania la que lideraba la Unión Europea, era digamos, el ariete. Yo creo que el gran problema ahora es que tienes líderes que quieren aparecer como que deciden, pero que no quieren decidir. ujú. Bueno, y no solo eso, que además el problema que tenemos con los líderes en Europa es que, bueno, si quien haya seguido un poco la actualidad europea, en Rumanía un presidente que ha ganado las elecciones lo han sacado, Claro, ¿no? ¿Será verdad o no será verdad? No sé, pero lo han no, no, sacado. es un hecho. Una francesa que parecía que iba a las elecciones, pues mira, la han anulado, la han acusado de... O sea, eso es curioso, ¿eh? La acusan de financiación ilegal. Ojo, que si eso se hiciese en España, igual teníamos que legalizar el 90% de los partidos que hay aquí. O Claro, sea, es que se está introduciendo algo muy peligroso en Europa, que es esta noción de que a través de los jueces o a través de la propia Comisión Europea se pueden revertir los resultados de elecciones, como has dicho tú, Rumanía, se puede eliminar a candidatos molestos o se puede, y eso es peligrosísimo. Eso es ujú, peligrosísimo porque eso le da muchas más alas a esos partidos. Es decir, el que piense, jajaja, qué éxito, hemos prohibido que Marine Le Pen se presente en las elecciones del 27. Mucho cuidado. Hay un montón de ciudadanos que van a decir, pero bueno, esto es intolerable y además con toda razón. A los partidos
radicales, si los queremos llamar radicales, o a las ideas radicales, como se les combate, es desde la libertad de expresión y de la libertad de presentarse a las elecciones, no desde intentar esconder la cabeza en un agujero, como Mm. están intentando hacer los partidos, digamos, del estatismo, ¿eh? El Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo en particular. Ujú. Ahora, mira, en este sentido, te voy a hacer una parábola, a ver si me permite, hacer una parábola sobre lo que, bueno, una cosa que se decía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando subió Hitler, había un barbero que viene a buscarle al vecino, que era el frutero, se lo llevaron los nazis y no dijo nada por Sí, miedo. Y después Alberto vinieron a buscar Albrecht, al ¿verdad? carpintero, vinieron a buscar al carpintero y tampoco dije nada para evitar que me perjudiciara a mí. Y después vinieron a buscar al vecino al lado, que es el fontanero, y lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando vinieron a buscar a mí y me dijeron que se tenían que llevar, no tenía ningún amigo al lado. Ya, Claro. que me pudiese echar una mano. No había dicho nada antes, se lo llevaron todo. Pues un poquito está pasando, yo creo, un poquito lo mismo, ¿no? Con estos partidos, ¿no? Ilegalizando partidos y personas, igual estamos eliminando a gente que a lo Igual- mejor pues tiene su libertad de expresión y que la gente también, entiendo yo, que cuando alguien vota a alguien es por algo, no es porque no va obligado, ¿no? A votar, ¿no? Sí, Unos esa idea liberales. de que esa idea de que la gente vota mal si no te vota a ti, pues es extremadamente paternalista y es muy Mm, peligrosa. Y es muy, muy, mm, muy peligrosa porque si te acuerdas, el avance de los partidos de ultraizquierda antisemita fue precisamente por, digamos, ignorar las preocupaciones de una parte significativa de la población. Pero si lo piensas, lo que hizo que esos partidos desapareciesen desde Varoufakis a, bueno, a ser testimoniales, ¿no? Como Podemos, etcétera, lo que ha hecho que desaparezca ha sido permitirles presentarse a las elecciones, presentarse y que muestren sus cartas y luego, por supuesto, cuando han tenido que gobernar y lo han hecho fatal, claro. mm. Bueno, en Grecia Varoufakis no salió él, lo echaron las elecciones, fue el pueblo que Eso votó. es, eso es. Eso. Bueno, una última pregunta. A ver, Daniel, claro, sabes que nosotros nos dedicamos al sector ganadero. Yo tengo aquí el chaleco, el sector ganadero es el chaleco que representa al sector ganadero. Claro, si el que se dedica al sector ganadero en España, actualmente, Mm. bueno, en la Unión Europea, es decir, que viendo el perfil, lo que pasa en Europea, aranceles de Estados Unidos, la regulación, la mentalidad de la Europea, vamos a decir, el gasto y la Sí. deuda que sostener, ¿tú qué recomendarías a un empresario español? Lo que yo le recomiendo a un empresario español es varias cosas. Número uno es que utilice todo lo que pueda la tecnología y la inteligencia artificial para escapar de las trabas fiscales y burocráticas que les imponen cada vez más. Y la inteligencia artificial es una gran ayuda para la ganadería y, por supuesto, para todo el sector primario en todo el mundo. Y aquí estamos muy atrasados en eso. Número dos. Con respecto a Estados Unidos, las empresas pueden negociar directamente. Esto es importante. Entonces, que hablen con el Departamento de Estado de Comercio, que hablen las asociaciones de ganaderos con el Departamento de Comercio, que pueden negociar directamente a pesar del gobierno de turno. Y la tercera que yo creo que les recomendaría a todos es que, obviamente, no se olviden que lo mismo que durante décadas, años, no han escuchado jamás el peligro brutal de los aranceles de India, de los aranceles de China o de los aranceles de Argentina, y nosotros hemos estado exportando de manera adecuada, bueno, pues estos aranceles terminarán por ser algo que va a ser menor. Y dentro, ya cuatro, de verdad que tenemos que empezar a votar con el balance. Es decir, a votar con V con el balance, porque si no nos van a votar con B al balance. Está bien la frase esa, lo que pasa es que normalmente los empresarios que representan al sector son poquitos comparado con el Pero número no de tienes gente que, no que, que tienes no, que que no ser vive de muchos. esto. No tienes que ser muchos. Mira, en Holanda, en la propia Alemania, el sector ha sido capaz,
primero, el sector tiene algo muy importante, que es que tiene a toda la unión pública, a la opinión pública con él. Esto es muy Sí. importante. Mm, Entonces, esto no lo infravaloréis. El sector ganadero está maravillosamente percibido por la inmensa mayoría de la población. mm, Número mm. dos, los gobiernos no se pueden permitir maltratar al sector ganadero, al sector primario, a menos que el sector primario se deje. ¿Mm? Y es verdad que el sector primario históricamente ha sido, como son gente muy trabajadora, son gente ahí que está yendo contra los elementos todos los días, pues es verdad que no se meten en líos. Pero acuérdate cómo en el momento en el que el transporte, en el momento en el que los ganaderos, en el momento en el que los agricultores eh, s- alzan la voz, los gobiernos escuchan, ¿eh? Yo creo que tenemos más poder del que creemos. Vale. Bueno, pues ese mensaje lo vamos a trasladar y una cosa que me ha sorprendido, es decir, eso es algo que igual desconocemos muchos, es decir, a pesar de que Estados Unidos imponga un arancel, una restricción de importación vamos a decir, al aceite de oliva o al huevo español, o sea, la asociación puede ir a negociar con el Departamento de Estados Unidos, ¿no? Una excepción ahí. Exacta, sin necesidad de esperar que vaya tu ministro o la Unión Europea, todo eso. Obviamente el ministro y obviamente la Unión Europea te va a decir, Ujú, no, 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 eso no es así. Pero cualquier industria japonesa, cualquier industria coreana, cualquier industria asiática sabe que se puede negociar directamente, mano a mano, con la Secretaría de Estado de Comercio para, por ejemplo, algo que se me ocurre inmediatamente como algo súper evidente, el porcino. Primero porque ujú, ha ocurrido en el pasado, ¿no? ujú. Bueno, pues intentaremos trasladar el mensaje al sector e intentaremos saber si podemos votar mejor Mm, para que no nos voten del sector. Vamos a decir. Pues muchas gracias, Daniel. Un muchas placer por gracias. este rato que nos has deleitado y que nos has cedido en tu espacio y seguiremos hablando en futuros campos y tableros. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.